Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Víctor Morata y estoy aquí junto a Eric Luna. Los dos formamos el dúo de Ficciópatas. Y bueno, hoy tenemos una historia... No voy a decir nada. Voy a dejar que sea Eric quien nos hable quien nos cuente a quién traemos y qué historia de ese autor traemos. Así que, Eric, te saludo. Y yo me doy por saludado. Muy bien. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bueno, ya estamos aquí otra semana más dando aquí la brasa y destripando aquí a conciencia. Dando estopa, venga. Sí. Pues mira, hoy te traigo un relato de Julio Cortázar, La isla al mediodía. Es un relato que pertenece a su libro Todos los fuegos el fuego, que se publicó en el 66, hace ya unos cuantos añitos, y que, si no me equivoco, fue su cuarto libro de relatos. ¿Vale? Este lo publicó después de las historias de Cronopios y Famas. Y bueno, pues te he traído este relato porque, bueno, cuando yo estuve recibiendo clases de escritura creativa me lo recomendó un profesor. Yo había leído a Cortázar, pero de aquella manera, en mi adolescencia, y yo no me acordaba si lo había leído o no lo había leído. Pero claro, se da un efecto en el relato, del que hablaremos luego, que a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, pues te lo he traído básicamente por eso, pero es que no te lo quiero desvelar todavía. No, yo que pensaba que lo habías traído porque sabes que me encanta. Ay, sé que te encanta, ¿no? sé que tenéis problemas, ¿vale? Cortázar y tú tenéis problemas. Nuestra relación creo que no va por buen camino, pero bueno, vamos a hablar de esto, de la isla del mediodía de Julio Cortázar, sí. Que nos guste a unos más o menos, pero es una historia que merece ser tenida en cuenta, porque al fin y al cabo es historia de la literatura y hay mucha gente que ha bebido de Cortázar, de su obra, y ha dado pues grandiosas obras también. O sea, no hay que menospreciar el arte que genera arte, ¿no? El arte llama al arte. No, y ya hablamos en su momento de cuáles eran tus problemas y tal, y ahora lo comentaremos. Pero sí, bueno, que eso es un tema formal y es un tema de estilo, pero ahora hablamos de ello. Y también personal, pero personal en el sentido de que no conecto, pero vamos a hablar ahora hablaremos. Vamos, nuestra relación es un poco turbia, pero cuéntanos de qué va esta ficción, de qué va La isla del mediodía de Julio Cortázar, que nos vamos a encontrar así brevemente, sin spoilear de momento, porque spoiler va a haber. Como siempre, vamos a destripar aquí a Cortázar y a La isla del mediodía. Pues te cuento. A ver, la isla mediodía es un relato que parte del personaje de Marini, que es un steward, lo llama Cortázar aquí, es un azafato de avión. Un azafato de avión, joven, atractivo, se le presupone atractivo, correcto en las formas, protocolario, y que suele hacer una ruta habitual en el avión entre Roma y Teherán. Y un día, pues descubre una pequeña isla que pertenece a las islas griegas, pero que está fuera del circuito turístico. Esta isla, que tiene forma de tortuga, que apenas parece que saque las patas del agua, esto es un detalle que da el autor, empieza a obsesionarle. Llegando al punto en que él, digamos, va dejando su vida. Él sigue viviendo, claro, y sigue llevando su trabajo y tiene una serie de relaciones con otras personas y tal, pero él se obsesiona con la idea de ir a la isla, de visitar la isla. Él primero hace planes para pasar sus vacaciones allí. Mientras tanto se va convirtiendo en el loco de la isla para el resto de compañeros. Y sí que va dejando de prestar atención, como ya he dicho, a su trabajo y a su vida íntima. Y en cierto momento, Marini llega a visitar la isla.
Cuando llega allí, como no habla griego, pues bueno, se entiende por señas con los habitantes y van pasando los días y él va decidiendo que va a pasar el resto de su vida allí. Que se va a dedicar a pescar, que va a pedir que le enseñen a pescar y que sí, que él se va a jubilar allí. Y bueno, pues a todo esto hay un momento en el que él decide matar al hombre que fue, por así decir, y mientras está tomando el sol, tranquilamente, pues escucha el avión y recuerda, uy, mira, el avión en el que yo solía trabajar. Dejémoslo ahí. Y no me deje aquí. Sí. Lo dejamos aquí, ¿sí? Sí, déjalo aquí. Y porque yo creo que si no, ya lo contamos del todo. Y creo que para que la gente sepa. Vamos a dejar esa puntillita. Yo creo que vamos a dejar esa puntillita para el final. Venga, ¿Vale? lo dejamos en el momento en el que ve el avión. En el que ve el avión. De acuerdo. Vale. Yo partiría hablando de que el personaje de Marini, a mí me gusta como Cortázar lo perfila también, ¿no? Que no te dice claramente que es un personaje atractivo, que es un personaje, sino que, por ejemplo, te muestra una escena en la que él ve la isla por primera vez y se lo hace saber a una turista y la turista no le quita ojo de encima a él. O sea, dice algo así como, sí, la isla, muy interesante, pero lo está mirando a él. Esto ya nos da información, nos dice qué clase de persona es, ¿no? Es un personaje que es atractivo para las mujeres. De hecho, Cortázar no solamente usa ese momento, sino que luego también nos va a hablar que es una persona que también se sabe atractiva y lo usa a su favor con las numerosas relaciones de las que dispone, ¿no? Como el marinero que dispone de cada relación en cada puerto, de una relación en cada puerto, pues pasa lo mismo con un poco con Marini. Sí. Que tiene varias relaciones dispersas a lo largo de su trayecto, de su viaje, mejor dicho, su ruta. Sí. Y bueno, y háblanos un poco. Yo creo que es interesante también porque el hecho de que él empiece a ver la isla de Sciros, que de hecho yo he estado buscando y no encuentro ninguna que se le parezca dentro de las islas griegas, pero sí la he encontrado dentro de las islas Fiji. Hay una que se le parece bastante, una isla con forma de tortuga, tal como describe, con esa población, ¿no?, mínima, porque la de Sciros, desde luego, si se refiere a Sciros de griega, la isla griega tiene más de 21.000 habitantes. Cierto, hay una isla griega que sí que es Sciros, aunque la escribe de otra forma. Él la escribe con X, la isla griega es con S. Pero, y ese dato me lo diste tú, que en realidad es una isla que está muy habitada, que no tiene nada que ver con esta isla que es de pescadores. Y una sí, isla pero bueno, efectivamente. Pero lo que aquí vengo a decir es que hay una relación que él tiene con una de sus parejas, por decirlo de una manera, que es un poco, creo que es el detonante para que él empiece a plantar la semilla de ese deseo por esa isla. A ver, recuérdame, refréscame eso. A ver, ahora mismo no me acuerdo del nombre de la chica que dice que está embarazada. Una de las azafatas, sí, cierto. Entonces, creo que es un punto de apoyo, ¿no? O de peso, de querer evadirse de esa vida que él lleva. Además de, por ejemplo, pues eso, el hecho de ver esa isla cada día una o dos veces, ¿no? En el IDE. Claro, esta historia es un increscendo en cuanto a cómo el interés de Marini se va fijando en la isla. Lo hace, básicamente, a mí la impresión que me da es porque es una persona que está aburrida de su propia vida. O sea, es verdad que él tiene un trabajo que alguna gente podría considerar emocionante, ¿no? O, bueno, emocionante, pues estar viajando de aquí para allá, conocer a muchas personas distintas. Además, él es joven, atractivo, puede tener muchas relaciones con unas, con otras, con azafatas, con gente que no son azafatas. Pero, sin embargo, él está aburrido de su vida, o sea, tiene un aburrimiento existencial de la leche. Y que de repente empiece a coger una fijación con algo tan nimio como una isla, que ni siquiera es una isla turística, es una isla de pescadores, es una isla insignificante. Esto de lo que nos habla es del vacío que siente este personaje, ¿no? Y cómo, pues, de repente le da una petenera, ¿no? Esa petenera. Le surge esa fijación con la isla y entonces intenta por todos los medios. Más adelante se verá que intenta llegar a ella. Y ahora voy a hablar de algo conflictivo, que es donde tú me manifestaste que tú tenías el problema quizás con este relato en particular,
Que es que narrativamente la primera parte, o sea, se va viendo cómo el personaje empieza a hablar de la isla, se obsesiona con la isla, y el narrador empieza a darnos datos totalmente insustanciales sobre la isla, como a qué se dedica la gente de la isla, pues eso, qué forma tiene, qué extensión tiene, datos que en realidad al lector le dan un poco igual. Que si tú buscas una lectura entretenida, desde luego esta no lo es. O sea, en esa parte del relato. Sí, no, mira, entiendo, y esto lo digo a favor de Cortázar, entiendo las herramientas que ha usado y entiendo la lógica de lo que hace al escribir el relato. Lo que pasa es que hay algo en la narrativa de Cortázar, como te decía al principio, con la que no conecto. Hay algo que no conecto con, no sé si es su forma de narrar, sus frases extremadamente a veces largas y sus reiteraciones, no sé, hay algo en esa manera de escribir que no conecta conmigo. No digo que esté mal, ni mucho menos, pero simplemente que no conecta. Entonces, al no conectar, pues ya no entro al relato con la misma energía, con las mismas ganas, con las mismas expectativas, aunque tengo que reconocer que entré con mucha expectativa en el relato porque hacía mucho tiempo, al igual que has dicho tú antes, hacía mucho tiempo que yo había leído a Cortázar. Y ya entonces lo atribuía pues, a mi falta de madurez lectora o algún aspecto de pues, alguna carencia, ¿no? Pero sí que es verdad que me doy cuenta de que no, a ver, yo soy más leído ahora, no quiere decir que sea aquí... Pero sí que reconozco que sigue entrando en conflicto conmigo este tipo de literatura. Sí, esto lo estábamos hablando antes de iniciar, de grabar este podcast, que esto es como decir, me gusta la música, y bueno, eso no quiere decir que te tenga que gustar todos los estilos musicales, ni todos los, para nada. Claro, incluso del mismo grupo, o sea, del mismo estilo musical, no te tienen que gustar todos los grupos. Claro, sí lo sé. A mí, estilísticamente, me parece que hace un ejercicio interesante, por esto que te contaba. Este abrumarnos a base de datos de la isla, estas reiteraciones de las que tú hablas, ¿no? Que es que hay un momento, es que es verdad que el relato es relativamente, bueno, no es largo, pero tampoco es breve. Y tanto insistir en la isla, llega un momento en que uno dice, pero bueno, y casi se nos hace más interesante, porque esto a mí me pasó, dándole la última lectura, ¿qué está pasando de fondo? O sea, ¿qué le está pasando al personaje? Porque mientras tanto el personaje está teniendo relaciones con unas, ha dejado embarazada a una de sus compañeras, se le plantea incluso el conflicto de que esta azafata quiere abortar y él va a perder un hijo y a él como que le da igual. El personaje tiene como una apatía sobre su propia vida que yo creo que se traslada al lector, ¿no? Llega un momento en que se te hace apático. Y yo creo que eso influye en la experiencia de la lectura. Esa es un poco la opinión que yo tengo sobre esto. Ahora, eso sí, que lo hace a caso hecho es lo que yo sostengo sobre este relato. Sí, yo creo que también que lo hace aposta, lo hace adrede y creo que, a ver, tiene técnica, la técnica está ahí, las herramientas están, pero ya te digo que yo en mi caso pues he visto esas herramientas, pero no las he disfrutado. Es una cuestión más bien de disfrute, yo creo. Porque sí que he identificado los elementos, he identificado las herramientas, pero no me han sorprendido ni me han fascinado ni mucho menos. Digo, bueno, pues están ahí y ya está. Pero bueno, que al margen de eso, el relato es un relato que está bien escrito, que tiene una cadencia adecuada y que, bueno, al final ya hablaremos, pero... Espera, te voy a plantear, porque claro, toda esta primera parte, pues eso, lo que comentábamos, él se obsesiona, busca información, busca libros, mientras tanto la gente empieza a tomarlo por loco, etcétera. Pero llega un momento en que él ya está planeando unas vacaciones, oye que sí, que va a ir allí y está ahorrando para ello. Cuando su expareja le dice lo del aborto, él piensa, vale, le voy a pasar un dinero por las molestias un poco, ¿no? Creo que lo considera de esa manera, ¿no? Es que el tipo también es un poco... peculiar, sí. Y él piensa además, bueno, a ver si me puedo ir de vacaciones con el dinero que le he pasado, porque ahora esto me quita mi dinero y tal. Bueno, pero llega ese momento en el que una vez más está mirando la isla, soñando con ella, y se produce el salto a la isla. Vale, te voy a preguntar lo primero, lo que viene a continuación, que es cuando él va a la isla y empieza a vivir con esa libertad. ¿A ti cómo te hizo sentir? No sé. ¿Te gustó un poco más?
A ver, me gustó más por el hecho de la aventura y saber cómo iba llegando a la isla, aunque no se explaya demasiado, porque sí que, pues aparte, es como mucho más reducida, ¿no? Ujú. Sí que es cierto que bueno, que hay ahí un conato de aventura, de que tiene que coger varios barcos, tiene que ir de noche, no sé qué, luego llega a la isla, no habla el idioma, intenta comunicarse, luego descubre pues esa libertad que él ansiaba, se desnuda, se baña, nadie le habla, nadie le manda, no tiene responsabilidades. Sí, fue más interesante y creo que más o menos más atractiva, pero sí que es cierto que el final me pareció más un Deus Ex Máquina que algo... Espera. Ahora vamos con el final. Sí, sí, ahora vamos con el final. A mí, claro, por ejemplo, yo sentí un poco lo mismo que tú. A mí, por ejemplo, esa sensación de liberación, para mí, es un gustazo porque de repente el personaje se ha liberado de su vida anterior, está viviendo en libertad, está en contacto con el mar, con la tierra, con la naturaleza, se plantea una nueva vida. De hecho, hay un momento que lo escenifica muy bien esa necesidad de cerrar y acabar con todo, que es cuando cierra los ojos. Cuando Ujú. cierra, hay un momento en el que está tumbado al sol después de haberse dado un baño y oye a lo lejos el avión y Ujú. cierra los ojos porque ni siquiera quiere que eso perturbe ese leve sonido, que perturbe su paz, su tranquilidad y que esa vida pasada contamine la que tiene en ese momento. Incluso un momento que también que es bastante revelador, que es el de cuando se arranca el reloj de pulsera. Que Mm. esto también, Cortázar juega mucho con el tema del tiempo. Bueno, te sonará Instrucciones para dar cuerda a un reloj, Sí. en el que él habla de su opinión sobre los relojes y cómo nos condenan, ¿no? Cómo nos somete el tiempo, de alguna manera. Se arranca ese reloj y se plantea cómo matar al hombre viejo. Esto va a tener una resonancia al final, que espérate porque todavía no quiero llegar ahí, pero eso va a tener una resonancia, ¿no? Matar al hombre viejo, matar al hombre que yo fui. Esa es una parte ya en que se disfruta en contraste con lo anterior, en contraste con esa apatía y ese vivir, pues eso, sin vivir. Sí, desde luego, a ver, la primera parte, que es la que él básicamente está dentro del avión o está entre aeropuertos, entre relaciones, es una parte muy de sombras, ¿no? Hay claroscuros, pero casi todo sombras. Esta segunda parte, cuando ya está en la isla, es una parte más luminosa, más de luces, de esperanza, de expectativa. Sí. Entonces yo creo que ese contraste, evidentemente está diseñado a conciencia, y el tema de la presencia de los relojes o el quitarse el reloj, evidentemente tiene un simbolismo muy claro aquí, sobre todo teniendo en cuenta cómo se llama el relato y dónde transcurre la mayor parte de la fantasía de Marini, que es al mediodía, ¿no? Ese mediodía luminoso. Claro, es que hay un momento en la historia en que de hecho se menciona como que el resto del tiempo para él, de sus días, deja de carecer de importancia, porque esto ya te digo es un increscendo. Y cómo solo cobra especial relevancia el momento del mediodía cuando pasa junto a la isla. Esto es muy simbólico, es muy... Tú imagínate, ¿no? Vivir día a día y que tus momentos de felicidad sean un minuto. Que yo creo que Cortázar trataba un poco también de hablar de esto, ¿no? De que la felicidad muchas veces son esos chispazos que tenemos en medio de nuestra cotidianidad, ¿no? O el camino del que hablaba Gaddafi, de que lo importante no es la meta, sino el viaje, ¿no? Aquí Ujú. puede que también haya una representación de ese camino, ¿no? En el sentido de que Marini vive durante mucho tiempo en el deseo y ese deseo le hace feliz. Sí, claro. Claro, luego lo veremos hacia el final, porque aquí hay varias hipótesis luego del final, pero sí que es verdad que viaja y vive mucho en el deseo y aunque luego ese deseo se materializa, y aquí vamos a poner comillas, ¿no? Ujú. Aunque ese deseo se materializa, donde Marini ha vivido siempre en los últimos tiempos más feliz, es en esa expectativa, en ese deseo, en alcanzar la isla, ¿no? De vivir en ella, ser feliz. No sé, yo creo que ahí hay mucho de lo que hablar, pero sobre todo ya desvelando el final y en relación a ese final que un poco pone la puntilla y abre
un abanico de posibilidades explicativas. Sí. Es un relato que a mí, una vez que lo lees, a mí me da para reflexión, y yo creo que los lectores de Cortázar buscaban eso, ¿no? Este tipo de historias. Bueno, quiero saltar al momento en el que él pasa de su imaginación a la isla. Quiero resaltar esto porque a mí, narrativamente, esto me interesa. Ya te hablo como autor. Hace una cosa muy chula, que es que usando un cambio de temporal en la narración, él pasa de fantasear con la isla en futuro condicional. Tengo un fragmento aquí que dice: con los labios pegados al vidrio, sonrió pensando que treparía hasta la mancha verde, que entraría desnudo en el mar de las caletas del norte, que pescaría pulpos con los hombres. Una especulación que él hace usando el futuro condicional, ¿no? Él ya se está proyectando haciendo todo eso. Y luego en el mismo párrafo, que esto a mí me parece importante, sin poner espacio de por medio, vuelve al pasado, vuelve a la narración en pasado y ya te dice: desembarcó con las primeras luces y el capitán lo presentó a un viejo que debía ser el patriarca. O sea, ya directamente ya está en la isla. Ha saltado de su imaginación a la isla. Aquí es donde está el truco del final del que vamos a hablar ahora. Él se va a la isla y pasa todo esto que ya hemos comentado. Se libera de ese hombre que fue, se quita el reloj como si se quitara un grillete, va imaginándose su futura vida allí, está en su momento de mayor relax y ya retomo el punto en el que tú me has impedido seguir con la historia, sí, que es cuando pasa el avión. Vale, cuando pasa el avión, Víctor. ¿Qué pasa cuando pasa el avión? A ver, cuando pasa el avión, él lo primero que piensa es no quiero hacer caso, o sea, sé lo que es el avión. Y casi parece que sea como un rumor, un pensamiento, ¿no?, que le viene a la cabeza. Es una resistencia a despertarse del sueño. Bueno, se puede ver así. Es una resistencia. Él no quiere volverse, no quiere mirar, porque sabe que, bueno, que es el avión, y ya empieza a imaginar, pues, a sus antiguas compañeras, se imagina incluso a su suplente. Sí, a Giorgio, de hecho lo nombra ahí incluso. Giorgio sería el que lo... Vale, no me acordaba el nombre. Y claro, pero ve que algo va mal, ve que algo no va como debería. Las turbinas están haciendo un ruido raro, el avión no está siguiendo la trayectoria que debería de seguir y, como podemos comprobar después, el avión se estrella en la isla. En ese punto, Marini sale corriendo por la playa a buscar el avión y cuando llega allí, al lugar donde el avión se ha estrellado, encuentra a un único superviviente que está haciendo por vivir en mitad del agua. Él se lanza al agua, lo coge, trata de sacarlo de allí. Bueno, es una persona que va vestida de blanco, que va vestida como de uniforme. El uniforme que él llevaba, porque además él reconoce que es la misma compañía que la que él trabajaba. El uniforme que él llevaba. Y se da cuenta también de que tiene una herida mortal en la garganta y que está tratando de gritarle algo. Trata de gritarle algo al personaje de Marini, pero no lo puede entender porque la herida se lo impide. Trata de auxiliarlo en la orilla y aquí Cortázar nos lleva a un cambio de plano y nos muestra cómo Clayos, que era uno de los personajes que Marini conoce en la isla, uno de los habitantes, Clayos y sus hijos llegan corriendo hasta el lugar del incidente y se encuentran únicamente a ese personaje que agoniza con la garganta cortada en mitad de la playa y se preguntan cómo ha llegado hasta ahí. Hablemos del final. Hablamos del final. Yo tengo que reconocer que el final yo lo había visto de una manera porque no me había percatado de ese detalle, que solamente estaba el azafato muerto, ¿no?, en la orilla al que socorrían Clayos y sus hijos. Al descubrirlo, evidentemente, el relato gana puntos. Pero sí que es verdad que el relato aquí está sujeto a muchas interpretaciones. A ver. Una de ellas, evidentemente, la que yo tenía en mente, era pues eso, que esto era algún tipo de premonición, aviso de lo que podía pasar, ¿no? Que él empieza a fantasear y esto pues era una premonición de su propia muerte, ¿no? También está el tema de la metáfora, ¿no? La metáfora está muy clara, ¿no? De él ahí muriendo, ¿no? Que es cuando él decía de matar al hombre viejo, pues el matar al hombre viejo, pues igual casi que lo consigue porque
el hombre viejo yo creo que se refería a sí mismo. Claro. Pero bueno, pero habla tú también porque yo creo que tú tenías, al respecto del final, tenías teorías muy interesantes. Y me guste más o me guste menos Cortázar, tengo que reconocerle pues el mérito de algunos de los recursos que ha usado y de las filigranas que ha hecho para llegar hasta donde ha llegado. Sobre todo sabiendo ahora pues el tema del final, ¿no? De que solamente hay una persona muerta en la playa. En esa orilla, en la playa. Claro, es que es verdad que este es el típico relato que si tú, por ejemplo, no has tenido un contacto previo o no has tenido mucho contacto con Cortázar, te puede dejar un poco con el culo torcido diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, ¿qué ha pasado aquí, no? Y lo cierto es que yo contaba con cierta información previa, que es que Cortázar se publicó un libro de sus clases de escritura en la Universidad de Berkeley, y en uno de los capítulos, que era el dedicado a la irrupción de lo fantástico en su modalidad temporal, él hacía referencia a un cuento de Ambrose Bierce, que es el cuento Un suceso en el puente sobre el río Owl, donde resulta que se produce el mismo tipo de efecto. Es un efecto en el que el tiempo del personaje no se corresponde con el tiempo narrativo de la historia. Hay un desdoblamiento. En el cuento de Bierce, de lo que va básicamente es de un tipo al que van a colgar, lo van a ahorcar, y en el momento justo antes de que lo ahorquen, él empieza a fantasear con la posibilidad de escapar, de caer al río, de salir de allí huyendo, etcétera, ¿no? Y entonces te monta todo el relato sobre esa posibilidad que se da únicamente en la mente del personaje que está a punto de morir. Y al final el relato te resuelve, es que te hace la misma resolución. Cortázar cogió el relato y básicamente plagió el efecto. La última imagen de ese relato es el colgado balanceándose en la cuerda. Y tú te quedas diciendo, ostras, todo esto, ¿dónde ha pasado? Claro. Todo esto ha pasado en la imaginación del personaje. Es lo alucinante de esto. Y aquí empalmamos con lo que tú has dicho antes, el punto de inflexión que es interesante, que es el cambio en el mismo párrafo de la imaginación dentro del avión. Claro, por eso, y además eso está hecho de manera muy fina, ¿no? No es brusco, no se le ve la costura. O sea, tú te puedes leer el relato y no darte cuenta de cómo te pasa de la fantasía al acto, y si va un poco, si no te lo esperas, porque esto es un truco de magia, si no te estás esperando el truco final, ni sabes lo que va a pasar al final, tú entras al trapo y al final te quedas, pues, como te he dicho, con cara de tonto diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿esto qué es? No, y esto es lo que hace interesante, por ejemplo, pues te guste más o te guste menos un autor, si descubres o te descubren el truco, pues te gustará más o menos el autor, pero sabes reconocer un trabajo bien hecho, ¿no? Sí. Aunque sea a diferentes niveles, ¿no? Y eso es lo interesante y lo bonito, porque lo puedes implementar como autor. Y, claro. Y bueno, y como mínimo te puedes sacar una sonrisa, de la sonrisa boba, ¿no? Del que descubre el truco, el que dice, joder, ¿cómo me la has jugado? ¿Cómo me la has metido aquí? Claro. Y bueno, pues Cortázar, este recurso de hecho creo que lo usa en otro cuento también del mismo libro de relatos. O sea que, vamos, que sí. Él descubrió esto y dijo, esto lo voy a usar yo. Así que nada, pero todo esto al final es una excusa para que Cortázar nos hable o nos invite a una reflexión sobre qué es nuestra verdadera vida, sobre esos momentos en que vivimos sin vivir, en que vivimos en piloto automático, en cómo la fantasía de una vida mejor puede crecer en nuestra cabeza, ¿no? Y cómo nos puede llevar a... Esto se podría resumir en cómo vivimos las vidas que soñamos. Sí, mira, me parece una forma muy, muy apropiada de decirlo, porque sí, es básicamente esto. Así que nada, para mí un relato, insisto, muy recomendable. A mí Cortázar, a mí sí me gusta, pero esto se va a dar más. O sea, si es que en realidad lo suyo es que se dé. Yo quiero que en Ficciópatas haya momentos en que yo te traiga cosas que tú digas, ¿pero qué me has traído? Y que me pasa a mí lo mismo contigo, que yo te diga, pero Víctor... Sí, no, esto es lo interesante, porque además nosotros hablamos desde el respeto, no queremos sentar cátedra de técnica literaria ni de historia de la literatura, pero simplemente nuestra opinión personal y tan válida como la de cualquier otro. Te diría que hablamos como lectores. O sea, yo te hablo aquí como lector. Y yo como lector, pues me pueden gustar más unas experiencias y me pueden gustar menos otras. Efectivamente, yo aquí, por ejemplo, hay una dicotomía, porque yo como lector,
pues no conecto con Cortázar. No me termina, no es que no me guste, es que no termino de conectar con él. Pero como escritor sí que, por ejemplo, puedo aplaudir pues cosas que hace y que sé que puedo implementar yo también para mis propias historias. Entonces, esto es lo interesante, el hecho de que no te guste lo que lees, pero sí que te gusten las herramientas que has visto que usa. Entonces, creo que en cualquier caso, aprender se aprende. Claro. Y aunque sea de una manera diferente, también se disfruta. Entonces, pues bueno, este relato no me ha reconciliado con Cortázar, lo siento mucho, Cortázar, pero que, bueno, yo admiro pues su buen hacer y bueno, y reconozco que hace bien su trabajo. Lo hizo muy bien. Yo ya te digo, me quedo con cómo maneja lo de la narración, cómo al principio de la historia deja esos asuntos más importantes del personaje en segundo plano y cómo nos tira con cosas que parecen a priori aburridas pero tienen un sentido. Y me quedo mucho con la carga simbolista, porque es que a mí me gusta. Sí. Pero el reloj de pulsera, la isla como símbolo de esa felicidad inalcanzable, la muerte del hombre viejo, o sea, esto está plagado de símbolos. Y a mí eso me interesa. No, está claro que para entender la simbología de Cortázar no basta con leer un relato, ni siquiera con leer todos sus relatos. También hay que conocer un poco sus inclinaciones, sus manías, sus preferencias, su pensamiento. Y eso, pues, en cierto modo también es interesante porque conforma un puzzle complejo que, bueno, que quien se quiera adentrar en él, pues va a poder quitar capa tras capa y descubrir cada vez algo nuevo. Perdona, con algunos autores es muy interesante. Yo no sé si tú has hecho ese ejercicio, el de entrar a conocer cómo eran el contexto histórico en el que vivió, o sea, las experiencias que tuvo. Sí, a veces lo he hecho. Y es interesante y de verdad que la enriquece. Yo creo que... yo no tiro la toalla con Cortázar. Eso es una relación difícil, pero no tiro la toalla. Lo seguiré leyendo y a ver si con algún relato conecto o en algún punto digo, venga, Cortázar, vamos a hacer las paces. Algo encontraremos que te pueda gustar, ya verás. Decir que, bueno, que le recomendaría esta historia pues a gente sobre todo que le guste el tema de la experimentación literaria, ¿no? Hay gente que está muy interesada en ese tema. Pues mira, Cortázar es un poco padre de esta experimentación, entre otros, ¿no? Obviamente no fue el primero ni será el último. Y luego a mí la literatura de Cortázar tiene una cosa, que esto ya es muy personal mío, que es que me tiene mucho sabor a siglo XX. ¿Sabes? A esa época anterior a las nuevas tecnologías, a internet, a las redes, a todo esto que vivimos, ¿no? Y me deja como una sensación de añoranza de ese tiempo en el que las cosas eran un poco diferentes, ¿no? Ay, qué nostálgico. Sí, porque al final es un mundo que en realidad no hace tanto tiempo que dejamos atrás y que lo conocemos, pero que ya no existe. O sea, es un mundo que ya directamente es verdad que no existe. Entonces, mira, a la gente que también le guste la añoranza, como me puede gustar a mí del siglo XX, pues ahí lo tienes, Cortázar. Yo se lo recomendaría a los amantes de Cortázar. No, pero mira, yo me quedo de la historia, yo te digo la verdad, yo me quedo con los trucos. Sí. Un buen truco de magia, en este caso magia literaria, yo eso siempre sí. Quédate con eso, que ya sabes que escribir muchas veces es una forma de hacer magia. Efectivamente. Y bueno, y poco más que añadir, ¿no, Eric? No, sin más, por mí lo dejamos aquí y hasta la semana que viene. Muy bien, pues nada, a los oyentes, daros las gracias por estar ahí semana tras semana. Sabéis que estamos abiertos a lo que nos pidáis, a sopesar las lecturas que nos ofrezcáis, cuanto más bizarras mejor. Pero bueno, aquí en realidad ya aceptamos de todo. Sí. Aquí queremos bistecs jugosos y queremos carne fresca que podamos ahí destripar y despiezar a placer. Y bueno, deciros que si os ha gustado, pues darle al like, suscribiros, compartir a todo el mundo que creéis que puede interesar esto. Os recordamos que tenéis toda la información de Ficciópatas en el Linktree /Ficciópatas. Así que, bueno, si nos buscáis, tanto a Eric como a mí en nuestro Instagram, en el Instagram de Ficciópatas, al final, quien busca encuentra. Lo dejamos aquí. Sí. Y ya está la semana que viene. Pues un placer, como siempre, y nada, que hablamos la semana que viene, ¿vale? Encantado. Para vosotros, os digo lo de siempre. No olvidéis recoger al salir y, por supuesto, borrar las huellas.